¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de reformas o más bien de las no reformas fiscales 2023 con un gran amigo que ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones. Lo buscamos porque él sabe cómo se maneja en ámbitos de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se dedica a apoyar a varios interesados en diferentes temas y acercarse al contenido mediante el cabildeo. Y bueno, ya has trabajado en esto en hace muchos años y eso nos ayuda a poder platicar con él sobre estos temas y sobre lo que nos depara en el 2023. Ojo, sin ser clarividentes ni nada por el estilo, pero con el panorama económico ya para el cierre de esta 4T, que estaríamos hablando que ya está en sus últimos años de ejercicio legislativo y también del tema del Ejecutivo, pues bueno, vamos a estar platicando sobre qué es lo que nos depara un poquito en 2023 sobre estas no reformas. Y para eso, bueno, pues está con nosotros un gran amigo, como lo había anticipado. Él es José Antonio Olarte. Pepe, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Feliz año a todos los que nos escuchan, a tu gran audiencia y como dijera Los Ángeles Azules, desde Rodrigo Rodríguez para el mundo, Y de aquí para todo el mundo, como, de aquí como dicen para los todo el Ángeles mundo. Azules. Oye, Pepe, un poquito para poder iniciar. Eh, yo creo que el primer antecedente que pudiéramos estar teniendo sería qué fue lo que estaban pensando en septiembre del 2022 y qué fue lo que pudo suceder en este tiempo, de septiembre hasta la aprobación de la llamada reforma fiscal 2023 y de los temas satelitales que pudiera estar diciendo sobre esas famosas vacaciones dignas y sobre los impactos que podemos tener nosotros como contribuyentes para este año 2023. Mira, tú empezaste, ya estamos en el 2023, ya podemos hablar de lo que sucedió, ya con certeza porque ya están aprobados estos cambios. Pero no hay que perder de vista que la política fiscal, la política tributaria, quizás es la más importante, dentro de todas las gestiones, la más importante del país, donde convergen todos los actores, todos, porque todos somos mexicanos, todos tenemos que construir y todos tenemos que vivir del gasto. Es una política social, una política pública que mete todos los sabores, todos los colores. Es el único lugar, es el único momento en el que concurren todos los actores de la sociedad, los políticos y los no políticos. Tú dijiste algo muy importante. El presidente ya se va. Déjame centrarme en las discusiones para el siguiente año. Los ejercicios fiscales van del 1 de diciembre perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero la aprobación del gasto, el ingreso para lo que se va a ejercer, se planea desde septiembre. Es decir, estábamos en el septiembre 22 para aplicarse a partir del 1 de enero del 23. Tendríamos que tener esos lapsos. Pero es el último año en el que el presidente de la República primero va a ejercer un paquete, lo manda y lo va a aplicar. Lo voy a hacer más sencillo. Él presenta su propuesta de política tributaria, que es otra cosa más que cómo va a cobrar y cómo va a gastar para el 23. Y todo lo que él decidió lo va a poder aplicar. Para el siguiente año, en el septiembre 23, va a mandar una propuesta donde él ya no la va a aplicar al 100%, porque el presidente de la República en el 24 deja su puesto el 1 de octubre o el 30 de septiembre. Entonces, es el último paquete, la última propuesta donde él tiene el control absoluto. Si el siguiente año su partido gana, probablemente le aplicará a su partido, pero no él, porque habrá una nueva administración y habrá una nueva también legislación. Entonces es un año muy importante, yo por eso quiero sentarte, es un año muy importante lo que tú acabas de decir. ¿Qué estaban pensando? Pues estaban pensando que en términos de presupuesto solo les queda este año para hacer lo que consideren conveniente y lo que las leyes le permitan.
Eso por consecuencia hace que la discusión en la aprobación del paquete económico pueda dejar paso a otras políticas públicas o pueda permitir otras políticas públicas en aras de la negociación. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo que se hace es negociar acuerdos. Cada cúpula, en lo particular, cada grupo, tiene sus propios intereses. Y entonces algunos dicen, yo quiero que me autorices pues, una refinería, yo quiero que me autorices las vacaciones dignas, yo quiero que me autorices una carretera, yo quiero becas, yo quiero salud, quiero seguridad, y cada grupo en particular va a poder decir qué quiero, cada ciudadano. Es el momento en el que el presidente de la República o sus grupos empiezan a dar ciertas facilidades. Y es el caso, por ejemplo, de las vacaciones dignas, que permite decir, oye, yo te apoyo en tu propuesta si tú también me apoyas en la mía. Vámonos ayudando. Es así como se va construyendo, digo, de una manera muy simple, como se van construyendo los acuerdos. Puede no gustarnos, puede no favorecernos, pero es la manera de ir negociando, de ir dialogando. Esto permitió, entre otras cosas de la reforma electoral, entre otras cosas las vacaciones dignas, permitieron que pudiera transitar. Sin meterme de lleno, ahorita lo hablamos a más profundidad. Las vacaciones dignas estuvieron así a punto de no salir este año. Estuvieron así, porque ya se había acordado la aprobación en la Cámara de Senadores, ya se había retrasado en diputados y en un par de días se volvió a negociar y se volvió y se aprobó lo que hoy es beneficio para el país. Pero fue el antecedente del marco, precisamente del marco de la aprobación económica, porque esta aprobación de política pública de las vacaciones dignas tiene un impacto económico en la empresa, pero también en el gobierno, también en los servicios, también en el costo del país. Y aparte existe el costo político, o sea, realmente estas vacaciones dignas se le estaría poniendo una palomita al gobierno, ¿le representa también para el 2023 algo? Bueno, en el caso de, hay políticas que por sí solas difícilmente ves que alguien diga que no. Desde el momento en que alguien dijo, oye, o un diputado, un legislador, o en este caso los del Movimiento Naranja, a través de la senadora Patricia Mercada y del diputado Checo, propusieron su iniciativa de aumentar las vacaciones, porque ya son acuerdos internacionales, en ese momento nadie te dice que no, todos se suman, porque no hay quien te diga, oye, eso no se puede. Y sobre todo porque hay convenios internacionales. Lo que te empiezan a decir ellos, veamos si es el momento oportuno, veamos las condiciones y todo lo que cada grupo parlamentario empieza a determinar en función a sus necesidades, a su visión, pero sobre todo en función al dinero que tiene el Estado. Entonces, aquí es donde, contestando tu pregunta precisa, el gobierno pues puede decir, oye, yo puedo administrar este costo financiero, que lo que represente, lo que implique este costo, porque al final, el aprobar las vacaciones a mí me va a repercutir como Estado, ya sea en la recaudación o regresarlo vía servicios. Ejemplo, pues puede ser eh, en la parte de salud, si te vas de vacaciones esos días, digamos, no generas nada, en el buen sentido de la palabra, pero si tienes un costo porque si te llegas a accidentar, te llegas a enfermar, pues tienes que utilizar los servicios públicos, la escuela, es decir, tiene un costo que no venía planeado, pero que dice el gobierno, lo absorbo, lo puedo absorber. Y si recuerdas, ahorita entró nada más paulatinamente en el sector privado. Falta verlo, que se amplía la parte burocrática, aunque pareciera que está, pero no ha sido legislado en el mismo tema de las vacaciones. Entonces, ¿tenían un costo político? Sí, dependiendo de la filosofía, pero en el caso particular, ningún partido se va a atribuir el éxito, ni ninguno se va a atribuir el fracaso. En realidad, quien se va a encargar de que transite es el gobierno actual. Es el que tiene que luchar para que las condiciones se den o tiene que convencer para decir que no es el momento oportuno. Y en cuanto al presupuesto de egresos y esa famosa ley de ingresos, ¿hubo disputa, hubo realmente enfrentamientos al no haber una modificación tributaria en términos generales?
De todos modos, ingresos y gasto, el gobierno los tiene que tener. Y como dices, pues bueno, hay diferentes sectores, diferentes partidos políticos que cada uno tiene sus diferentes intereses y hasta los mismos partidos también tienen sus propios intereses personales. ¿Realmente la transición para el 2023 fue más cómoda que en otros años? Mira, en realidad fue muy ríspida. Ha sido muy ríspida porque venimos de una nueva filosofía, una nueva administración. El presidente o el partido del presidente y su filosofía tienen mayoría, tienen votos suficientes para hacer muchas cosas. De alguna manera esperabas que en la segunda mitad el presidente fuera un poco más flexible en su política, en su manera de administrar. Los 3 primeros años lo entendía, pues porque era su proyecto, es su proyecto, lo defiende, lo va aprendiendo. Pero no esperabas que de alguna manera, déjame decirlo coloquialmente, se aferrara a que estas cosas tienen que hacer. Y sobre todo ya cuando los números en materia parlamentaria ya no le dan como eran los 3 primeros años. Eso generó la rispidez porque dices, oye, ya te hemos demostrado que creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Los propios resultados están diciendo que quizás es el momento que modifiques tus planes de trabajo. Eso fue lo que generó el encono, porque los números los ha traído, tan es así que estamos hablando de un presupuesto que ya lo aprobaron, unos guste o no, pero sí empezó a generar ya malestares, por eso empezaron ya las presiones de, bueno, entonces aprueba esto, entonces no te apruebo el otro, entonces voy en contra de ti, y hoy ves un panorama donde se ve encontrada la sociedad, donde sí hay dos grupos, unos a favor y unos en contra. ¿Por qué? Porque no ha sido flexible esta administración en el sentido de escuchar y de corregir y de absorber las nuevas propuestas de todos los que integramos el país. Fíjate que también ahorita la pregunta que te hacía del mes de septiembre, hay que recordar que en aquel entonces todavía estaba esta Raquel y al final de cuentas estaba allí como directora en el SAT, no que ahorita no esté, pero ahorita ya está en la Secretaría de Economía. En este caso, en un tema de que la recaudación fue eficiente y efectiva con los resultados que estuvo mostrando, se va a la Secretaría de Economía. Y una de las cosas, cuando se hizo el presupuesto o cuando se entregó el paquete económico para el 2023 en el mes de septiembre, se dijo, no vamos a modificar ya nada porque lo que estamos es queriendo apoyar al sector empresarial, estableciendo o dejando estable para el 2023. ¿Realmente esa es una visión que el gobierno tiene para este 2023? Bueno, yo debo decirte, y eso sí te lo comparto con certeza y seguridad, que lo que dice el presidente sí lo cree. Lo que dice, o sea, lo que dice el presidente lo piensa, lo siente y lucha por él y está convenciendo a sus pares y a sus alrededores. Tu pregunta va enfocado de, oye, ¿es mentira? No, para él es realidad porque están luchando. Ellos creen que lo que está haciendo es correcto y qué bueno que así lo crean porque se nota que están luchando por su proyecto. Sin embargo, la visión de ellos es parcial, porque no engloba al resto de los que no forman parte de su movimiento. Y esos que no forman parte de su movimiento también pagan impuestos y también consumen gastos, también consumen servicios. Entonces, es ahí donde ya empiezan esos choques de no puede ser cierto lo que tú dices. Ahora, tú hablabas de la secretaria de Economía, antes jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Ese movimiento lo hizo el presidente de la República orillado por una renuncia de la anterior secretaria, Tatiana Cloutier. Y el presidente lo que hizo fue, como ha sido hasta ahora, echar mano de sus grupos cercanos. Él ha considerado que es fácil administrar moviendo una pieza de uno a otro y lo hizo. ¿Pero por qué? Partiendo de esto que acabas de decir, donde no hay necesidad de incrementar impuestos porque las fórmulas que hemos hecho en materia tributaria en los últimos 3 años nos han servido. Y los números le dan la razón. Podemos no estar de acuerdo, pero los números le han dado la razón. Un ejemplo muy claro es el caso de la pandemia. En la pandemia México fue uno de los pocos países que
sin tener producción o Producto Interno Bruto, sin tener productividad, sí tuvo recaudación. O sea, pueden decirme lo que quieras, pueden decir que hubo terrorismo fiscal, pueden decir que fue gandallez del gobierno, que fue presión excesiva, pero ahí está. No hay que olvidar que esto, y para ser precisos y puntual, no hay que olvidar que se hubo la recaudación por dos cosas, porque sí había falta de pago de impuestos y porque sí había dinero. En un escenario donde los contribuyentes a los que no pagaron impuestos por las razones que tú quieras y de repente les piden que lo paguen y lo hacen, es porque tenían el dinero. Eso le da la razón a su argumento, a su narrativa. Y eso logró que los números se incrementaran. ¿Por qué? Porque México es un país donde se notó en el discurso y en la realidad que había mucha evasión fiscal, producto de planeaciones o como ellos le llaman, que aquí lo anoté, esquemas fiscales para erosionar la base tributaria. Es decir, ya en cualquier sector, por muy sencillo, había alguien que decía, ¿cómo le hago para bajar los impuestos? Oye, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? Y eso no quiere decir que sea malo, pero quiere decir que estamos atentando contra la base. Su discurso fue, sí hay dinero, lo que está haciendo es que no están cumpliendo y no están pagando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apretar al cumplimiento, apretar a la fiscalización y darle más herramientas al órgano recaudador, que es el SAT, para que entonces la recaudación aumente por sí sola y no tenga necesidad de incrementar los impuestos. Esto, tú que estás metido en esto, querido Rodrigo, resultó, porque en estos últimos años el gobierno mexicano obtuvo dinero por esta recaudación secundaria. No puedes, y aquí es donde yo entro contigo, no puedes seguir pensando que siempre vas a basar la recaudación, en esta ocasión excedente, en los siguientes años. Dicho de otra forma, te estás acabando la gallina de los huevos de oro. Estás pensando que todos siguen siendo evasores y que todos tienen dinero. Y no estás haciendo nada para aumentar la productividad y entonces el impuesto sobre la renta aumente. No estás haciendo nada para que se incremente el consumo y entonces el IVA y el IEPS aumenten por consecuencia y entonces sí empieza a haber circulación del país. Estás basado tu política de ingreso en unos clientes cautivos o unos contribuyentes cautivos que para ti son los grandes contribuyentes, que son los que te ayudaron ahorita. Voy a poner el ejemplo con una analogía muy simple. Es como decir, yo la libré porque mis suegros me ayudaron en esa época, me ayudaron con el lugar de pagar renta, me ayudaron con su casa y me ayudaron con la despensa. Ah, bueno, pues entonces así le sigo estos 2 últimos años en lo que termino de encontrar empleo, ¿no? Va a llegar un momento en el que el suegro te va a decir, oye, pues búscale de lo que sea porque ya no me alcanza ni para mí. Esto es en lo que más o menos de manera muy burda y simple como se encuentran las finanzas públicas del país, que han sido exitosas por el momento coyuntural, pero no puedes seguirlo planeando hacia el futuro. Por eso es que esa rispidez a la que te mencionabas se ha dado en la discusión del paquete económico en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta el día de hoy. Se aprobó porque los números del presidente en materia parlamentaria le permiten, pero eso no quiere decir que ya vayas con una bendición o con una tranquilidad de que las cosas van a seguir saliendo bien, porque ya no hay pandemia, porque ya estamos saliendo de ella, hay un rebrote, pero las condiciones económicas del mundo y del país ya no son las mismas de hace 2 años. Oye, ahí, Pepe, un poquito el panorama. Ahorita estás diciendo que parte de esta administración se ha enfocado a una fiscalización agresiva para poder cobrar lo que no había estado cobrando en diferentes sexenios con otros diferentes colores políticos. Esto se debe principalmente también a que el día de hoy ya no somos un país que depende del petróleo. Antes, en muchos sexenios, muchos gobiernos anteriores, no les interesaba tanto la fiscalización que siempre ha estado, porque estábamos expensas de lo que era el petróleo. Hoy a nivel internacional, con partidas que hay otros países que producen más petróleo, que el valor del petróleo se ha disminuido porque hay otro tipo de energías renovables que se están utilizando a nivel internacional
y aparte también efectos que puede ser la guerra con la cuestión de Ucrania y Rusia, que cerraron también ciertas cosas, pues lo que hace es que el gobierno se tiene que financiar y una de las formas de poderse financiar o es pedir prestado al extranjero o, al final de cuentas, buscar una recaudación más eficiente. Esta recaudación eficiente, con tu comentario que acabas de decir, ¿no va a aguantar entonces para el nuevo gobierno? Bueno, no necesariamente quiere decir que no va a aguantar, porque no desconozco. Ahorita me llama la atención tu comentario. Primero, como dicen los clásicos, has hecho una pregunta brillante, ¿no? Nosotros venimos de una economía despetrolizada. Las reformas del 2014, que son las que están siendo vigentes ahorita, que están siendo aplicables, que le han ayudado a esta administración, porque en el 2014 empezaron a ver los EFOS y todo esto que ustedes conocen, materialidad y razón de negocios, fueron los inicios, pero de convenios ya internacionales. Fueron las bases cimentadas. Pero ¿por qué se dio en 2014 eso, cuando todavía estaba el entonces presidente Peña Nieto? Pues porque ya no había ingresos suficientes para el petróleo, porque México cayó su producción, se le acabó. Llevamos menos de una década de aprender a pagar impuestos. Lo acabas de decir magníficamente. Nosotros, los contribuyentes, no estábamos acostumbrados a pagar impuestos, como tampoco la autoridad estaba acostumbrada a fiscalizar. Porque en mi ejemplo de los suegros, en este caso dependíamos del petróleo. No había tanta urgencia, no había necesidad. Se caen los ingresos petroleros por dos razones, porque el precio bajó, por lo que acabas de decir de los energéticos, y segundo, porque la producción ya no lo hay. Y entonces, ¿qué hace? Pues el gobierno dice, empieza a cobrar los impuestos. Y es que desde el 2015 hasta el día de hoy, apenas empezamos a pagar impuestos. Contadores, abogados, fiscalistas y empresarios, tenemos 8 años de entender que o pagamos impuestos o pagamos impuestos. Y el fisco federal o el SAT tiene la obligación de recaudar, porque si no, no se logran las metas mínimas. Olvídate ya de la filosofía. Simplemente si no recauda, no hay con qué tener la operación del día a día. Y si aparte a eso le añades que tienen que cumplir ciertas filosofías del gobierno, pues la recaudación se vuelve, lo que tú acabas de decir, un poco más agresiva. No te puedo decir sus números, ellos tienen ya contemplados ahorita, porque en la ratificación del nuevo jefe del SAT, que además es el segundo de la titular de Raquel Buendroso, Antonio Martínez Danigno, que era el jefe de grandes contribuyentes, pues él mismo dice, yo voy a seguir con esta misma secuencia. Y voy a citar lo que ellos dicen. Vamos a seguir con el cumplimiento fiscal, con las planeaciones fiscales agresivas en grandes contribuyentes. Siguen pensando en que la recaudación secundaria va a ser fundamental para que pueda salir el país. Ya de entrada ahí, ellos en su discurso reconocen que todavía el país no se ha recuperado como el resto de las economías del mundo, pero reconocen que hay un fuerte o una fuerte cantidad de dinero que sigue habiendo en los grandes contribuyentes. Por eso renovan su plan maestro para esta continuidad. De ahí que no es necesario incrementar los impuestos. Pero también al momento de decir, ya que vamos a hacer cumplimientos fiscales y que vamos a hacer una fiscalización y que tenemos los mismos instrumentos, lo mismo podemos fiscalizar a un grande que podemos fiscalizar a un pequeño. La diferencia es que el pequeño o el mediano contribuyente no tiene elementos para poder defenderse, para poder asesorarse o se encuentra en desventaja. El grande contribuyente pues tiene asesores como tú, tiene otro tipo de oportunidades que le permiten salir un poco más avante. Desafortunadamente, cuando a la autoridad en cualquier país no le pones límites, empiezan a ver los excesos y los abusos. Y entonces se empieza a ver la desconfianza entre el que es gobernado y el que es gobernante, y entonces se crea la expectativa de miedo, que aunque no guste la palabra terrorismo, bueno, déjalo en miedo, de cualquier forma, siempre pelear con el gobierno, siempre va a estar en desventaja, siempre te va a ganar, la fuerza del Estado es mucho más fuerte que cualquier particular. Cuando te llega Hacienda y te dice, me tienes que pagar, pues lo primero que te entra, pues es el miedo.
¿Por qué? Porque además te traen, ya no se aprobó la prisión preventiva oficiosa, pero te traen herramientas como te voy a embargar, te voy a cancelar las cuentas, te voy a cancelar el sello. Es decir, como dicen coloquialmente, te voy a aplicar la manita de puerco porque me tienes que pagar. Y es ahí donde se genera esta expectativa de terrorismo y, entendiendo tu comentario, donde también dices, oye, vienen fiscalizaciones agresivas. No te voy a decir que sean la palabra agresivas, pero sí te voy a decir que vienen a fiscalizaciones a profundidad. Y sobre todo en soportes documental. El nuevo director jurídico y esos nuevos cuates que fueron ratificados dicen, vamos a ir a revisar el cumplimiento, las operaciones. Y si no encontramos lo que nosotros llamamos materialidad y razón de negocio, entonces ahí tenemos la oportunidad de cobrar dinero. También dicen, y vamos a ir por los créditos fiscales anteriores, los que no se hayan pagado, vamos a recuperarlos. Por eso, querido Rodrigo, es que el presidente, regresándome a tu palabra, a tu escenario del septiembre 22, el presidente dice, pues no tengo necesidad de incrementar los impuestos, ni siquiera tengo necesidad de enviar una iniciativa para modificar leyes, porque con lo que tengo es suficiente y todavía considero que hay un cachito más que puedo recuperar sin mover nada. Nos convertimos entonces en un país que va a depender del tema tributario en un 80-90%. Sí, sí, poco va a haber recuperación del petróleo. Ahorita el petróleo, pues, no sé cuándo terminó hoy el precio del petróleo, pero aun cuando nosotros el precio se incrementara, México ya no tiene las reservas petroleras ni la producción que hacía hace 10 o 20 años. Cuando estaba el presidente Vicente Fox, había excedentes de 100,000 millones de dólares. Hoy difícilmente hay ventas que estamos hablando que ya digamos que el 70, 60, 65%, 70 lo máximo, son ingresos tributarios de los contribuyentes comunes y corrientes y no más del 30, 40% es petrolero. Cada vez va hacia la baja. Por más que el petróleo aumente, no vamos a tener ya ingresos extras. México lo único que le queda es empezar a producir, generar Producto Interno Bruto, crecimiento para que se pueda sostener. Déjame ir con esta analogía. Vamos a pensar que esa es la filosofía del gobierno actual en turno, que todos los grandes contribuyentes le deben dinero al fisco. Vamos a pensar que así fuese. Va a llegar un momento en el que los van a fiscalizar a todos, en un año, en 2 años, en 3, en 5, y después ¿a quién sigue? Pues a los de medio. Se van a acabar y después ¿a quién sigue? Pues si existe el país y existe producción, pues a los que estén produciendo, ¿no? No hay ahorita, el país no está creciendo. Puedes argumentar que la economía mundial no lo está haciendo, pero en realidad México no está empezando a mantenerse de sus propios impuestos ahorita. Lo voy a decir, esto es mío y me responsabilizo, está dependiendo de las planeaciones fiscales de los grandes contribuyentes, en gran medida sí, sí. Pero también poquito a poquito le empiezan a pegar a los pequeños y medianos contribuyentes. En este panorama legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, eh, independientemente que digan que están siguiendo una línea del Ejecutivo, eh, ¿realmente tú lo ves como un poder independiente y que realmente esta labor legislativa de llegar a acuerdos les alcance para terminar el sexenio? Mira, decirte que hay independencia en el legislativo es mentira. O sea, el presidente basta con leer los diarios que dicen no le mueven ni una coma. Por supuesto que no lo hay. Es un grupo que tiene la mayoría de los votos para sacar las reformas que quieren. Y ahí están las consecuencias ahorita. ¿Sí? Por supuesto que van a terminar con el siguiente año, como va, con estos números. Ha habido un grupo de legisladores que en uso de su conocimiento y de su compromiso, pues han empezado a tener algunas oportunidades de frustrar, permíteme la expresión, el proceso de avance del presidente.
en el caso del Senado de la República, pero solo en materia constitucional. En materia de modificaciones diarias como el presupuesto, ha pasado simple y seguirá pasando simple. El presidente tiene los números que le permiten hacer y deshacer lo que él considere que es correcto. Y yo no estoy en contra de él, ¿eh? Él cree en su proyecto, él tiene los números, la gente se los dio, tiene la legitimidad y la legalidad y está funcionando. Pero eso no te garantiza que lo que aprobaste hace 3 años va a ser lo que vas a terminar en el quinto año, que es donde viene tu pregunta, oye, ¿por qué el presidente, o permíteme interpretarla, por qué esta administración no cambia? Bueno, pues porque considera que está haciendo lo correcto. Oye, Pepe, y para efectos de dejar un tema también tributario, la famosa reforma que se estaba buscando para la cuestión del INE, ¿va a ser tema 2023? Sí, ahorita el tema de entrada ahorita va a ser, deja de entrar el tema político de si quiere debilitar al árbitro. Él lo que quiere es garantizar, como todos lo haríamos, que va a ganar. La diferencia es que no debes excederte de los límites que te marca la ley. Si la ley está mal, cámbiala. Si no está actualizada, cámbiala. Pero no la cambies pisoteando. El ejemplo claro, más claro que no podemos tener es lo que sucedió con la Corte. Propios y extraños dicen, oye, esto ya fue un cinismo, ya, o sea, sin meternos a polarizarlo. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, el tema electoral va a pegar. Pero déjame nada más, déjame decirte algo porque, aunque sé que el tema es tributario, déjame decirte que la política fiscal va a jugar muchísimo en este parte de lo que me acabas de preguntar en materia electoral. Porque parte de ese dinero que se va a recaudar se va a ir a las campañas. Vamos a entrar a dos procesos fuertes, las elecciones en Coahuila, Estado de México, y viene la presidencial. Y ahí hay recursos de impuestos que se desvían a esto. Y es ahí donde viene el clamor, por un lado, de quienes pagamos los impuestos que decimos no es justo porque no se regresan los servicios, y por el otro lado, el que está en el gobierno dice, yo necesito más para financiar el gasto corriente, o sea, los gastos, sueldos, salarios, seguridad social, nóminas, pero además necesito para obras que en este momento me sirvan para demostrar que estoy haciendo las cosas bien y pueda ganar a un electorado y luego me sirva a mí para posicionarme personalmente. Ahí es donde está el problema de la política tributaria, que no hay fiscalización de un lado que es del SAT hacia los contribuyentes, pero no hay fiscalización de los contribuyentes hacia el gobierno. Por eso ese círculo genera frustración y genera enojo, pero se nos olvida que la parte fundamental es en el cobro de los impuestos. Porque aunque no tengas ingresos para impuesto de la renta y no tengas ingresos para consumo, si tienes adeudos atrasados o si tienes créditos, los vas a tener que pagar. Eso suena lógico, pero si de alguna manera te equivocaste, y me estoy yendo a los extremos, no presentaste un aviso, el muy sencillo, pues el fisco tiene la facultad en este momento de cancelarte tu sello digital y como ustedes la han denominado, es como la muerte civil, porque te paraliza. Entonces, lo quiero hilar con este comentario de que nos vamos a enfrentar a un año donde va a haber elecciones, donde vamos a estar enfocados los que queramos participar y un año combinado con fiscalización por parte de la autoridad para darle este círculo a la parte política fiscal. Otra vez, este tema a veces es complicado porque ahorita estamos dando diferentes opiniones sobre lo que ya tenemos. Eh, Podemos llegar a un tema de Brasil en el cual Lula da Silva está en su tercer periodo de presidente. Es lo que está buscando actualmente Andrés Manuel López Obrador, queriendo modificar a ese árbitro para poderse mantener un poco en la presencia de los mexicanos. No, mira, eso es difícil.
Yo creo que el presidente sí lo tanteó, sí ha tenido en su mente como cualquier otra persona. Sería, sería inhumano no reconocerle que se puso a pensar de, bueno, y si me reelijo, o sea, yo creo que sí, las condiciones del país no lo permiten, ¿no? Yo estoy seguro, ¿no? Él, si tú hoy en la mañana en su mañanera decía, claro que por supuesto es una estrategia política darle dinero o apoyar a los sectores más vulnerables que son los pobres, porque son los que defienden. Por supuesto que el presidente le ha pasado por la mente, ¿no? Claro que las políticas del presidente son muy buenas. Por supuesto que nadie se las va el darle apoyo a quienes muchos años fueron ignorados son buenos. El problema es que no puedes siempre estarles dando subsidios si no los obligas a que generen su propio recurso, cuando menos el propio. Porque de alguna manera le quitas a alguien ese dinero, ya sea a través del propio dinero que recibe o le quitas la calidad de los servicios. El ejemplo más claro es las pensiones. México es un país que se está convirtiendo en viejo. Bebe mis canas ya. Nos estamos envejeciendo y las pensiones y la deuda que tiene el país ya no alcanzan. La recaudación de IVA, de todo el IVA del país, de todo el IVA, tanto en aduanas como en todos los lugares que quieras, no alcanzan para pagar las pensiones ya de este país, cara. Todo el IVA. Nada más entre el IVA y los intereses de la deuda se va el 20 o la tercera parte, el 25. De cada 10 pesos se te van 25 pesos o de cada 10 pesos se te van 2.50 en pagar intereses y pensiones. Yo no estoy diciendo que esté mal, es la gente que vive y que le luchó por este país tiene derecho. El problema es que no estás generando el ingreso. Me preguntabas, ¿el presidente se va a reelegir? No se va a reelegir, no están las condiciones dadas. Hoy, afortunadamente, esto es una reforma constitucional que no va a pasar, cuando menos en los números, ¿no? Pero, nada es imposible, el mundo está cambiando. Nadie se imaginaba que iba a haber un presidente de las características de Donald Trump iba a estar dirigiendo Estados Unidos. Nosotros no podemos estar ajenos a esto. Pero es importante tu pregunta porque en un programa de contadores donde la materia fiscal dices, oye, y estos cuates no están hablando ni del CFDI ni cómo se calcula, siempre he dicho que un buen asesor fiscal es aquel que conoce la política tributaria desde cuando nace, cómo se aplica y cómo se redistribuye la riqueza. Ese es un buen fiscalista porque te hace planear los negocios y te hace en todo momento que tengas razón de negocios y que tengas materialidad. Un buen fiscalista, además de ser un buen contador, pues tiene que ser un buen asesor, un buen planeador y tiene que conocer los principios de contabilidad y tiene que conocer el mundo de los negocios y tiene que conocer su entorno para que cuando presente sus impuestos no haya nada que le diga no estás al corriente. Quien solamente hace un cálculo de impuestos, ese no es un asesor fiscal, ese es un hacedor de declaraciones, querido Rodrigo. Concuerdo con lo que comentas. Cada vez nuestra profesión del contador, del abogado, de los administradores, creo que se tiene que estar especializando, ¿no? Por ahí en Jalisco ya está buscando que este tipo de profesiones como contadores, abogados, se estén certificando y que tengan una validez por cierto número de años, que bueno, para los que ya me conocen, pues bueno, saben que yo actualmente cuento con 9 certificaciones de diferentes cosas, pero no es simplemente por estar cumpliendo o por querer presumir títulos o certificaciones, sino que lo que comentas es la cuestión de una actualización continua, porque en términos contables, legales, el tema de leyes, impuestos, normas de información financiera, administraciones, controles, prevención de lavado de dinero, estamos hablando que todos estos son efectos que traemos a nivel internacional. No solamente somos un país, sino que traemos ciertas posturas a nivel internacional y por presiones los tenemos que estar incorporando aquí y hay que estarse preparando. Eso como profesionista, como un asesor, siempre lo tendremos que estar haciendo. Ahí lo que comentas, pero eso tío, concuerdo perfectamente contigo. Oye, Pepe, permíteme invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como Spotify, como iTunes, como Google, que al final de cuentas hay varias distribuciones de podcast. Ahí nos podrán buscar.
suscríbanse y compartan. Y en la página de Facebook que también nos proporcionen por ahí un like. También que nos busquen por ahí en Yes Intelectual, que al final de cuentas también tienen contenidos y hay varias personas, varios especialistas de diferentes profesiones que también están en pro de ayudar a diferentes sectores con los comentarios que está subiendo por ahí Yes Intelectual, que también los invito a que lo busquen y al final de cuentas tener a la mano los datos de gente que les puede ayudar y asesorar. Oye, Pepe, para poder ir cerrando un poquito con la cuestión del tema, ya ahorita nos comentaste, no va a alcanzar, pero es una política que vamos a tener actualmente de una fiscalización del pasado, aparte de la fiscalización que es tema contributivo en la actualidad. ¿Ves algo más para un tema de estas famosas contribuciones como impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejora, estos aprovechamientos que el gobierno va a tener de aquí en adelante o de plano en un futuro va a aumentar la carga tributaria, tasas de impuestos? Mira, tu pregunta es la clave y te agradezco que me hagas esa pregunta porque pues normalmente lo hacen los economistas, ¿no? No se lo hace un contador, otro contador y nosotros sabemos que a todo cargo corresponde al abono y hemos dicho, si no cuadra, pues ajústalo, ¿no? Eso en los papeles se oye muy bonito, pero en la realidad genera una repercusión. Voy a hacer el término coloquial que es cuando la cobija ya no alcanza, pues ya no la puedes remendar o la tienes que cambiar. Esta reforma, este sistema tributario que tenemos ya no alcanza. Se tiene que rediseñar, porque ya quedó, si no obsoleto, queda cada vez difícil, que es más difícil operar con este sistema fiscal, porque algunos contribuyentes están dejando de pagar impuestos y por eso la autoridad se mete a revisarlos. Porque también hay que reconocer que hay planeaciones o esquemas que como se llama aquí, diseñados para lesionar la base, que están planeados en las empresas. Eso tiene que cambiar, como también tiene que cambiar la redistribución del dinero que va de un estado a otro, como también tiene que cambiar los servicios. Por supuesto que tiene que cambiar las tasas tributarias. En algunos casos hacia arriba, pero compensado con servicios. O en algunos casos hacia abajo, si es que tú tienes que pagar los servicios, como el caso de la seguridad, la educación o la propia salud. No puedes estar pagando un impuesto para seguridad cuando no lo tienes. Todo esto va a tener que traer como consecuencia una redistribución. Pero eso no se va a lograr si solamente se permite que los que están en el poder empresarial, los que están en el poder legislativo y pues, en el caso del presidente, lo hacen, porque solo lo ven a nivel macro. Esto se va a lograr cuando la sociedad se involucre, cuando la sociedad se involucre desde su casa, desde el vecino, desde la calle, desde de darle mantenimiento, de decir se me rompió la lámpara, desde no hay seguridad, porque eso empieza a generar obligaciones que te empiezan a decir, sí, pero entonces tienes que pagar el impuesto sobre predial, y entonces tienes que pagar el impuesto sobre la tenencia, y entonces tienes que pagar los impuestos. Esto es un círculo que va a ir generando. Hoy los estados, es muy cómodo para los estados depender de la federación. Los estados no cobran bien el impuesto predial, no cobran bien el agua. Bueno, hay estados que no cobran ni la tenencia y se todavía presumen de que puedes, vete a emplacar. El sistema fiscal tiene que mejorarse. Si tú me dices qué va a suceder, yo te garantizo que si no es en este año o en el siguiente, a principios del siguiente, quien sea el partido que sea, va a tener que entrar en una reforma tributaria que tiene que cambiar el modelo. Rodrigo, no quisiera despedirme yo sin decirte esto. Tenemos 10 años apenas, no llegamos ni a una década, donde la manera de asesorar impuestos, de pagar impuestos, de cobrar impuestos, apenas está empezando. Desde el momento que dejamos de ser una economía petrolizada, nos vimos en la necesidad de pagar impuestos y nunca estuvimos preparados.
Por eso hoy nos asustamos cuando nos cobran, porque el que nos cobra abusa, se excede, porque nunca había cobrado. Pero también el que paga tampoco había pagado. Yo tengo 30 y tantos años ya, o 30 años en y siempre ha habido asesoría fiscal. Siempre. La diferencia es que en aquellos entonces había petróleo y entonces te dabas el lujo de hacer una planeación fiscal que podías no revisártela y podías haber estado mal, pero no afectaba al país. Te voy a poner un ejemplo más claro. Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo bien que me dijo mi jefe, ¿qué prefieres ahorita, José Antonio? Sí, yo tenía en ese entonces 20 años. ¿Qué prefieres ahorita en tu salario? ¿5 pesos ahorita en tu bolsillo o esperar a que te lo regrese el Seguro Social? Hoy tengo 52 años, cara, y hoy preferiría tenerlos en el Seguro Social, cara. Eso, y hoy gracias a que se implementaron estas reformas a la ley laboral, ese joven que va a tener 20 años va a tener la oportunidad, ya no le van a dar a escoger, él va a tener su Seguro Social. Yo no, porque esa fue parte de la evasión fiscal en la que yo también participé, en la que participó un gran fiscalista que fue mi jefe, pero esa era la coyuntura de ese país. Hoy el mundo ha cambiado y como consecuencia el dinero ya no alcanza. En el caso, para poder concluir con esta pregunta que creo que vale mucho la pena, has estado comentando que hace falta mucha distribución y que el gobierno, su estandarte fue hacer una mejor distribución económica. Al hacer esa distribución económica, tendría que tener el pudiente, el económicamente que tenga el recurso, estar en disposición de poderla distribuir, porque por un simple mandato no se puede hacer. Eso orientaría o fomentaría a que haya una desinversión o que no haya inversión dentro del país, sea mexicana o sea extranjera. Ese también es un efecto grave con este tipo de planteamientos, ¿no? Sí, pero al final de cuentas se llama, el éxito no va a depender de la distribución en el caso de las inversiones. El que tiene dinero lo va a invertir en el lugar donde le genere rentabilidad. Lo que va a necesitar es certidumbre jurídica. Lo que va a necesitar es que se respete el Estado de Derecho, que no haya simulación, que no vaya un cuate y te extorsione al amparo de la ley y que después tú tuerzas la ley para lograr esa extorsión económica o fiscal. Eso es lo que garantiza las inversiones. En un lugar donde hay una redistribución, pues la lógica apunta de que todos se portan bien y todo está funcionando lo mejor posible. En una lógica donde no hay dinero y además hay extorsión, pues nadie, absolutamente nadie quiere invertir. Lo que quieres es salirte porque lo que buscas es salvaguardar tu patrimonio y tu integridad física. El país, mira, tú ponte a pensar, tú eres estudioso también de temas de anticorrupción y de ética. Durante muchos años a México se le ha considerado como un país corrupto. ¿Cómo te explicas entonces que viene la inversión extranjera a un país donde no hay ética, donde no hay corrupción? Pues porque se pueden generar condiciones a pesar de estas percepciones de rentabilidad. El problema no es la percepción, sino la realidad. Yo quisiera finalizar contigo diciéndote que esta es la gran oportunidad para los contadores. El 2023, el 24 y el 25, y esta no reforma que tú le llamaste a tu webinario, es la oportunidad que le da a los contadores públicos, porque reivindica la profesión, porque sin pedirte y consultarte, el propio SAT requiere del aliado del contador público, del perfil, porque vamos a estar en un escenario de fiscalización, pero eso se solventa con lo que ustedes le llaman compliance, programas de cumplimiento, que en la escuela se llamaba control interno, auditoría. Las empresas que tengan un excelente contador público. Para mí, esto es una gran oportunidad porque es el cuate que se ponga a analizar los estados financieros, el cuate que empieza a hacer razones de negocios. En aquel entonces se llamaban principios de contabilidad. Bueno, aquel que hoy domine las normas de información financiera, aquel que haga control interno, aquel que se dedique a cargar y abonar, aquel que tenga una guía contabilizadora,
aquel que soporte su póliza como le hacíamos hace 20, 30 años. Esa es la oportunidad para el contador, que se siente con el dueño y que le diga, oye, vendiste esto, perdiste esto, ganas. El contador que en lugar de llegar y presente nada más una declaración, así sea el reciclo, que nada más diga que hay que pagar esto, que le diga, señor, usted vendió esto, usted hizo esto, que empiece a analizar los 4 o 5 años que se aventó de carrera de estudios, ese, ese es el que va a estar más tranquilo. Yo no tengo nada en contra de los litigios. Cuando tengas un litigio, vete con el mejor abogado. Pero el mejor abogado va a requerir un perito contable, va a pedir un estado financiero, va a pedir un asiento contable. Hombre, tú tienes como contadora la opción de que cuando vayas al litigio sea verdaderamente por un aspecto de derecho y no por un aspecto contable. Ahí está la solución. Los riesgos están en el compliance fiscal, tributario, programas de cumplimiento, que no es otra cosa más que control interno, querido Rodrigo. Pepe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos tu opinión y estos comentarios y tu expertise. Gracias por compartirnosla el día de hoy. Un abrazo fuerte, feliz año. Feliz año, como nos comenta el día de hoy el cabildero José Antonio Olarte, gran amigo, gran especialista y sobre todo gran platicador. De nueva cuenta y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. A las personas que nos están viendo, antes de irnos, pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. Suscríbanse al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, también que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que nos busquen en Facebook y que nos proporcionen un like. Pero el apoyo que les pedimos, aparte de que se suscriban y que nos den like, que compartan este tipo de información. Creo que a alguien les va a servir y podemos llegar a un oído o a unos ojos y seguramente les va a ayudar en estos temas. Estaremos subiendo más contenido. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.